Los rayos del sol se filtraban a través de una cortina fina, trazando franjas doradas sobre el suelo de la cocina. Cheryl estaba sentada en una silla de ruedas junto a la ventana, tratando de atrapar esos rayos con sus dedos resecos. Aquellas manos hábiles de enfermera, que habían salvado decenas de vidas, ahora apenas podían sostener una taza de té. Giró la cabeza con dificultad cuando Rachel entró en la cocina, alta, rápida, con el teléfono pegado al oído. «No, te imaginas», dijo Rachel en voz alta, como queriendo que su suegra escuchara cada palabra. El diseñador dijo que con esta distribución podríamos hacer una sala de estar increíble, tirar esa pared, ampliar el espacio. Al captar la mirada de Cheryl, la nuera rodó los ojos de forma demostrativa y se volvió hacia la ventana. «Claro, ahora es imposible», continuó, bajando la voz, pero no lo suficiente para no ser escuchada. «Aquí tenemos circunstancias temporales, eso espero». Cheryl bajó la mirada. Sabía lo que significaban esas circunstancias. Las circunstancias eran ella misma, una anciana con la mitad derecha paralizada, apenas capaz de pronunciar unas pocas palabras. Una mujer que hasta hace un año preparaba comidas para 12 personas en su espacioso apartamento y ahora no podía ir al baño sola. Rachel dejó el teléfono sobre la mesa y se acercó a la estufa. La olla con sopa hervía y la nuera, suspirando molesta, bajó el fuego. «Entiendes que no estoy obligada a hacer todo esto», dijo, volviéndose hacia su suegra. En su voz se notaba un desprecio apenas disimulado. «Tengo mi propia vida, carrera, planes. No me apunté para ser cuidadora». Cheryl quiso responder que nunca pidió ayuda, que había dado su apartamento de 3 habitaciones a su hijo y no era como regalo de bodas, quedándose solo con un pequeño estudio donde vivía hasta el infarto. Pero sus labios no respondían y solo salió un sonido incomprensible. «Otra vez empieza», Rachel agitó las manos irritada. «Te pedí, si necesitas algo, usa el timbre. No puedo estar adivinando tus deseos todo el tiempo». El timbre estaba sobre el alféizar, demasiado lejos para que Cheryl lo alcanzara. Ella se volvió hacia la ventana, tragando lágrimas no invitadas. Detrás del cristal la vida seguía su curso, madres jóvenes con cochecitos, escolares con mochilas, gente apresurada. Alguna vez ella también formó parte de ese mundo. La puerta de entrada se cerró de golpe. Anthony había regresado. Cheryl escuchó cómo su hijo dejó las llaves en la mesa del recibidor y el sonido de la chaqueta que se quitaba. Su corazón se encogió entre anticipación y miedo. ¿Cómo estaría hoy? ¿Cansado y callado o encontraría un momento para hablar con su madre? «Hola, Sol», la voz de Anthony se suavizó al dirigirse a su esposa. «¿Cómo estuvo el día?» Como siempre, en la voz de Rachel sonaban notas de queja. «Todo el día de pie. Cocinar, limpiar. Y esas llamadas del trabajo». Cheryl escuchó cómo su hijo abrazaba consoladoramente a su esposa y le susurraba palabras dulces. Luego sus pasos se acercaron a la cocina. «Hola, mamá», Anthony se inclinó mecánicamente y rozó su frente con los labios. Olía a calle, a colonia y a algo ajeno, no casero. «¿Cómo estás hoy?» Intentó sonreír y logró sacar un ronco. «Bien». Aunque estaba lejos de la verdad. Su hijo asintió sin mirarla a los ojos y se dirigió al refrigerador. «¿Qué hay para cenar?», preguntó mirando dentro. «Sopa y croquetas», respondió Rachel desde la habitación. «Pongo la mesa en 5 minutos». En la cena, Cheryl se sentó aparte de la mesa común, su silla de ruedas no cabía. Rachel le puso un plato con sopa colada y una cuchara de mango ancho. «Por favor,
no lo derrames, advirtió. Acabo de limpiar el piso. Anthony y Rachel comieron en silencio, intercambiando frases ocasionales sobre trabajo y planes para el fin de semana. Cheryl levantaba la cuchara lentamente intentando no temblar, pero en el cuarto intento su mano tembló y la cuchara cayó al suelo con un sonido metálico, esparciendo la sopa. Rachel se levantó bruscamente. «Lo sabía», exclamó, tomando un trapo. «Siempre lo mismo. No me apunté para ser cuidadora. Este apartamento podría haber sido perfecto para nosotros», dijo Anthony en voz baja. «Rachel, cálmate». «¿Calmarme?». Rachel fregaba el suelo furiosa. «Mira en qué se ha convertido nuestra vida. No podemos invitar amigos, no podemos hacer reformas, ni siquiera podemos hablar bien sin». Asintió hacia Cheryl, como si fuera un objeto inanimado. «Ella es mi madre», la voz de Anthony sonaba cansada, pero sin la firmeza que Cheryl esperaba. «¿Qué propones?». Rachel se enderezó y lanzó el trapo al fregadero. «Hogar de ancianos», dijo tajante. «Un centro especializado. Allí la cuidarán mejor que nosotros. Tienen experiencia, equipo». «¿Sabes cuánto cuesta eso?». Anthony negó con la cabeza. «No podemos pagarlo». «¿Y así podremos hacerlo?». Rachel agitó las manos. «Hace 6 meses que no trabajo bien, solo trabajos ocasionales. Gastamos dinero en medicinas, pañales, alimentación especial. Y todavía tenemos que hacer reparaciones y cambiar el coche». Cheryl cerró los ojos, sin querer escuchar más. Quería desaparecer, diluirse, dejar de ser una carga para su único hijo. Quizás Rachel tenía razón. Quizás sería mejor para todos si ella terminara en una institución pública entre otros ancianos igualmente indefensos. Cuando Anthony la llevó a la habitación y la ayudó a acostarse, ya estaba oscuro. Encendió la luz de noche y torpemente acomodó la manta. «Perdona por Rachel», dijo en voz baja. «No es mala, solo está cansada». Cheryl intentó decir algo, pero solo salió un balbuceo incomprensible. Anthony asintió rápidamente, como si entendiera, y salió deprisa cerrando la puerta con llave. Quedándose sola, Cheryl con dificultad se giró de lado y cansada metió la mano bajo la almohada. Los dedos encontraron una fotografía, gastada y con las esquinas dobladas. La sacó y la acercó a la luz de la lámpara. En la foto miraba a Ben, joven, guapo, con uniforme militar y medallas. Su esposo. El padre de Anthony. Coronel del servicio médico. Se conocieron en el hospital donde ella trabajaba de enfermera. Murió hace 5 años de un infarto, y desde entonces el mundo de Cheryl comenzó a encogerse hasta convertirse en esta pequeña habitación del apartamento de su hijo. Las lágrimas corrían silenciosas por sus mejillas arrugadas. Recordaba su espacioso apartamento, donde organizaba fiestas para los compañeros de trabajo de su marido, siempre ruidosas y alegres. Recordaba cómo preparaba su famoso pastel de manzana, cómo ponía la mesa con manteles blancos, cómo tintineaban las copas y se escuchaban los brindis. ¿A dónde se fue todo eso? ¿Cuándo la vida se convirtió en la espera de la muerte? Por la mañana Anthony la ayudó a lavarse. Sus movimientos eran apresurados, tenía prisa para el trabajo, pero intentaba ser cuidadoso. Al secar su rostro con una toalla suave, se detuvo y la miró a los ojos con culpa. «Aguanta, mamá», susurró. «Para tu cumpleaños habrá una verdadera fiesta. Lo prometo». Cheryl logró sonreír con esfuerzo. Una lágrima rodó por el borde de su ojo. Su cumpleaños era en una semana, 80 años.
Una fecha importante. Quizás Anthony recordaría cómo fue antes. Quizás finalmente la vería no solo como una anciana indefensa, sino como la mujer que lo crió, que amó y se sacrificó por él. Cuando Anthony salió, Cheryl escuchó pasos de Rachel detrás de la puerta. La nuera claramente había estado escuchando su conversación. Luego se oyó una voz baja. Rachel hablaba por teléfono. Sí, tiene que ser justo en el día del cumpleaños. No antes. Para que parezca natural. Cheryl se quedó paralizada. ¿De qué hablaba Rachel? ¿Qué debía pasar en su cumpleaños? Más tarde, cuando Rachel la ayudaba a sentarse en la silla de ruedas, Cheryl vio un cuaderno abierto sobre la mesa. Mientras la nuera se dio vuelta para tomar una toalla limpia, alcanzó a leer la nota. Costo de la reparación, 35,000. Después de deshacerse de Cheryl, el corazón se le apretó dolorosamente. Eso era ella, Cheryl. Deshacerse. ¿Qué significaba? ¿Acaso un asilo? ¿O algo peor? En el baño Cheryl vio accidentalmente en el espejo el reflejo de Rachel. La nuera, sin saber que la veían, se limpiaba las manos de forma ostentosa tras tocar la silla de ruedas y hacía una mueca de asco, como si hubiera tocado algo repugnante. En ese momento Cheryl comprendió, su nuera no solo estaba cansada de cuidarla, Rachel la odiaba. Y tal vez el cumpleaños no sería una fiesta, sino el punto final de su larga vida. El sonido de platos rotos la despertó de un sueño inquietante. Abrió los ojos, apenas consciente de que había llegado la mañana de su 80 cumpleaños. El calendario en la pared, donde Anthony tachaba cada día, mostraba 17 de mayo. De la cocina venían voces apagadas que pronto se convirtieron en una pelea feroz. Hoy o nunca. No aguanto más. Gritaba Rachel, sin importar que la oyeran. Es mi madre. La voz de Anthony sonaba insegura, como justificándose. Madre o no, esta es nuestra vida. La voz de Rachel sonaba como acero. Prometiste que resolverías esto. Han pasado 6 meses, Anthony. 6 meses de nuestra vida desperdiciados. Algo cayó con estrépito al suelo y Cheryl se estremeció. Intentó sentarse en la cama, pero su cuerpo rebelde se negó a obedecer. Solo el brazo izquierdo conservaba algo de movilidad, suficiente para sostener una cuchara o un lápiz, pero nada más. La discusión en la cocina continuaba, y entre el ruido de su propio corazón Cheryl distinguió fragmentos de frases. Los papeles ya están listos. Nadie se enterará. Parecerá un accidente. Un frío terror paralizó su corazón. ¿Será hoy? ¿En su cumpleaños decidieron? Ni siquiera podía pronunciar esa palabra en su mente, no podía creer que su hijo, su único hijo, pudiera estar planeando algo así. Con un gran esfuerzo, Cheryl alcanzó la mesita de noche. Allí, junto a un vaso de agua, estaban un viejo cuaderno y un lápiz, su único vínculo con el mundo después de que casi perdió el habla por completo. Sus dedos tocaron la superficie lisa del lápiz, pero éste se resbaló y rodó por el suelo. La impotencia la invadió con una nueva ola de desesperación. En ese momento, la puerta de la habitación se abrió de par en par y apareció Anthony en el umbral. Su rostro estaba pálido, sus ojos se movían nerviosamente sin fijarse en su madre. «Buenos días, mamá», dijo con una sonrisa forzada. «Feliz cumpleaños». Cheryl intentó responder, pero solo salió un sonido ronco de su garganta. Anthony se acercó, se sentó al borde de la cama y tomó su mano entre las suyas. Sus palmas estaban frías y húmedas. «Hoy es un día especial», continuó,
evitando su mirada directa. 80 años es una fecha importante. Dijo algo más, sobre la celebración, sobre una sorpresa, pero Cheryl ya no escuchaba. Miraba a su hijo, intentando encontrar en su rostro algo del niño pequeño que una vez había cargado en sus brazos. Del adolescente que le traía flores en cada cumpleaños. Del joven que juró cuidarla cuando murió su padre. Pero frente a ella estaba una persona extraña con rasgos familiares. «Vamos a arreglarte un poco», dijo Anthony, levantándose y dirigiéndose al armario. «¿Qué te gustaría ponerte hoy?» Cheryl señaló débilmente la puerta del armario. Allí, sabía, colgaba su vestido azul oscuro, el mismo que usó en el último aniversario de su esposo antes de que él muriera. Anthony sacó el vestido y lo puso sobre la cama. «Buena elección», asintió. «Te ayudaré a vestirte». Con la torpeza de quien no está acostumbrado a esos cuidados, ayudó a su madre a sentarse y luego le quitó la bata de noche. Cheryl sintió vergüenza y humillación. Hace poco ella misma lo vestía, y ahora estaba sentada impotente mientras su hijo adulto le ponía el vestido como a una muñeca. Cuando terminaron de vestirla, Anthony la ayudó a pasar a la silla de ruedas. Sus movimientos eran bruscos, nerviosos, nada que ver con la usual delicadeza. «Rachel y yo hemos preparado una sorpresa para ti», dijo, alejando la silla de la cama. «Vamos a ir a un lugar. Te va a gustar». Cheryl se quedó paralizada. ¿A dónde la iban a llevar? ¿A un restaurante? Difícilmente. Rachel nunca habría aceptado mostrar a su suegra inválida en un lugar público. ¿Quizás a la naturaleza? Pero, ¿para qué? ¿Y por qué Anthony estaba tan nervioso? En la mesita de noche había una foto enmarcada, una joven Cheryl en uniforme militar de enfermera junto a su futuro esposo en un hospital. Intentó alcanzarla, quiso llevársela. Pero Anthony interceptó su mano. «No hace falta, mamá. Volveremos pronto». Ese simple, «volveremos pronto», sonó como una sentencia. De repente, Cheryl comprendió claramente, no planeaban volver con ella. A donde sea que la llevaran, no regresaría. Anthony sacó la silla de ruedas al pasillo. Rachel estaba en la puerta de entrada, golpeando impaciente con el tacón. Vestía demasiado elegante para una celebración en casa, traje formal, maquillaje, joyas, como si fuera a una reunión de negocios y no al cumpleaños de su suegra. «Por fin», dijo entre dientes. «El taxi lleva esperando 10 minutos». «¿Taxi?» Cheryl miró a su alrededor con pánico. En la mesita del recibidor había un sobre y alcanzó a ver el sello de una notaría. Cerca, una carpeta con documentos que tenía algo escrito a mano. Rachel captó su mirada y rápidamente metió la carpeta en su bolso. «Vámonos ya», le dijo a su marido. «El tiempo es oro». Anthony asintió, abrió la puerta principal y empezó a maniobrar con la silla de ruedas. El ascensor de su edificio era viejo y estrecho, la silla apenas cabía, tuvieron que plegar los reposapiés. «¿Será más fácil si te bajo en brazos?», propuso Anthony, evaluando la situación. Sin esperar respuesta, levantó a su madre en brazos. Cheryl sintió cómo se tensaban sus músculos. Pesaba más de lo que esperaba. O tal vez sus manos temblaban por los nervios. Rachel plegó la silla de ruedas y la metió en el ascensor junto a ellos. El viaje hacia abajo pareció interminable. Cheryl miraba a su hijo intentando captar su mirada, pero Anthony seguía mirando fijamente a la pared del ascensor, como si hubiera algo increíblemente interesante allí. En la entrada realmente esperaba un taxi,
un desgastado Lada con rayas de taxi en el lateral. El conductor, un hombre de mediana edad con una gorra bajada sobre los ojos, no salió a ayudar, solo abrió la puerta trasera sin volverse hacia los pasajeros. «Esperen, ya voy», dijo Anthony. Sentó a su madre en un banco junto a la entrada y corrió de regreso a la casa por la silla. Rachel se quedó de pie al lado, golpeando impaciente con la punta del zapato sobre el asfalto. Ni siquiera miraba a su suegra, como si fuera un objeto inanimado. Cheryl intentó llamar su atención con un sonido gutural. Pero la nuera solo frunció el ceño. «Espera un poco. Ya casi terminamos». Anthony regresó con la silla, la abrió con un solo movimiento. Junto con Rachel levantaron a Cheryl y la sentaron en la silla. Luego Anthony empujó la silla hacia el taxi. «Bueno, ahora hay que trasladarla al coche», murmuró, mirando alrededor como si temiera que algún vecino viera lo que estaba pasando. Cheryl notó que el conductor se dio la vuelta, ocultando el rostro. Algo en su postura, en la inclinación de su cabeza le parecía vagamente familiar, pero no podía entender qué. Anthony levantó torpemente a su madre por los brazos y casi la empujó al asiento trasero. Sus movimientos eran bruscos, nada parecidos a la usual precaución. Cheryl se golpeó la cabeza contra el marco de la puerta, pero su hijo ni siquiera lo notó. «¿La silla va en el maletero?», preguntó a Rachel. «¿Para qué?». Ella se encogió de hombros. «Déjala aquí, luego la recogemos». Anthony dudó un momento, luego plegó la silla y la apoyó contra la pared de la casa. Cheryl comprendió con horror, no planeaban usarla de nuevo. Donde quiera que la llevaran, no necesitaría más la silla de ruedas. Rachel se inclinó hacia el conductor, extendiéndole un sobre. «Mil más si te deshaces de ella», siseó, pensando que la suegra no escuchaba. «Llévala al bosque fuera de la ciudad. De todas formas, no podrá regresar». El conductor asintió en silencio sin voltear. Anthony estaba al lado, con la cabeza baja, entregándole otro sobre al conductor. Más grueso que el primero. Cheryl no podía creer lo que oía. No era solo un abandono, no era un hogar de ancianos. Era un asesinato. Su propio hijo y su esposa pagaban a un desconocido para que la llevara al bosque y la dejara morir. El coche arrancó. Cheryl vio en el espejo retrovisor los ojos del conductor, que por alguna razón le parecían extrañamente familiares. Intentó gritar, pero solo salían sonidos roncos de su garganta. Las lágrimas corrían por su rostro, y sus dedos se aferraban convulsivamente al asiento. Por la ventana vio a Anthony abrazar a Rachel por los hombros, y ellos, sin mirar atrás, se dirigían de nuevo a la entrada del edificio. Ninguno de los dos se volvió para mirar por última vez a la madre que enviaban a la muerte. El taxi dobló la esquina y la casa natal desapareció de la vista. Cheryl permaneció sentada, paralizada por el horror y la desesperación. 80 años de vida. La guerra, donde salvó a heridos bajo fuego. Amor, familia, trabajo. Y así terminaba todo, con la traición de las personas más cercanas. El coche salía a una carretera vacía en las afueras. Las casas poco a poco daban paso a parcelas de campo y luego a campos abiertos. Finalmente apareció un bosque, oscuro, denso, indiferente a las tragedias humanas. Cheryl, reuniendo sus últimas fuerzas, intentó abrir la puerta. Sus dedos resbalaban por la manilla lisa sin poder agarrarse. El conductor frenó bruscamente y se volvió. «No intente escapar, Cheryl. No soy su enemigo». Ella se quedó paralizada. ¿Cómo sabía ese hombre su nombre,
¿Y por qué su voz le parecía tan familiar? El conductor arrancó de nuevo y el coche se adentraba en la espesura del bosque por un camino estrecho de tierra. Las ramas arañaban las ventanas como si intentaran advertir de algo. Cheryl cerró los ojos. Si tenía que morir hoy, en su cumpleaños número 80, al menos enfrentaría la muerte con dignidad, como había enfrentado todas las pruebas de su larga y difícil vida. El taxi se detuvo en el borde del bosque, donde los pinos escasos se espesaban hasta convertirse en un matorral impenetrable. El motor se apagó y en el silencio que siguió, Cheryl solo escuchaba su propio corazón y el canto lejano de los pájaros. El conductor apagó el motor, se quitó la gorra y giró lentamente. En ese momento algo despertó en la memoria de Cheryl, un reconocimiento vago. El hombre se giró por completo y ella vio su rostro entero, arrugado, curtido, con grandes entradas y sienes canosas. Pero lo más importante, sus ojos. Esos ojos los reconocería entre mil. Frente a ella estaba un Dead envejecido pero indudablemente reconocible, el hermano de su difunto esposo. Cheryl quedó paralizada. Los recuerdos de hace 20 años la golpearon como una avalancha, gritos, platos rotos, las joyas desaparecidas de su madre. La puerta que se cerró de golpe tras el joven Dev. Ben fue entonces inflexible, no hay lugar para un ladrón en nuestra casa. Y ella apoyó a su marido, aunque en el fondo dudaba de la culpabilidad de Dev. ¿Me reconoces, Cheryl? La voz de Dev sonó sin odio, más bien con amarga ironía. Han pasado 20 años desde que tú y Ben me echaron a la calle. Sacó del guantera una vieja foto, Dev joven rodeado de la familia de su hermano, caras felices, mesa de celebración. Anthony tenía entonces solo 10 años. Las manos de Cheryl temblaban. Intentó decir algo, pero de su garganta solo salían sonidos incomprensibles. No se esfuerce, sé de su estado, Dev guardó la fotografía de nuevo en la guantera. Sé más de lo que piensa. Por ejemplo, que su hijo y su esposa han decidido deshacerse de usted. Lo dijo con tanta naturalidad, como si hablara del clima. Cheryl sintió náusea subirle por la garganta. ¿Acaso Dev había aceptado la propuesta de Rachel? ¿Realmente la dejaría morir aquí? La venganza perfecta por lo ocurrido hace 20 años. Dev salió del coche, lo rodeó y abrió la puerta del lado de Cheryl. Ella cerró los ojos, esperando que la sacaran y la tiraran al suelo. En lugar de eso, escuchó su voz tranquila. ¿Creyeron que los dejaría aquí, como ustedes me dejaron a mí alguna vez? Cheryl abrió los ojos. Dev estaba apoyado en la puerta del coche, y en su mirada no había odio, solo cansancio y algo parecido a la compasión. No soy como su hijo, continuó en voz baja, ni soy como me han considerado todos estos años. Se inclinó y con una fuerza inesperada para su edad, la ayudó a sentarse de nuevo en el asiento delantero del coche. Vamos a mi casa, dijo cerrando la puerta. Ahí hablaremos. Mejor dicho, yo hablaré y usted escuchará. Creo que le interesará. El camino duró cerca de 1 hora. Iban en silencio. Dave miraba concentrado la carretera y Cheryl intentaba entender lo que sucedía. ¿Por qué Dev no siguió las instrucciones de Anthony y Rachel? ¿Por qué no aprovechó para vengarse? ¿Y a dónde la estaba llevando realmente? El taxi se detuvo frente a un edificio panelado bajo en las afueras de la ciudad. El barrio le era desconocido, edificios nuevos mezclados con viejos bloques tipo Khrushchevka, parques infantiles, árboles dispersos. Dev ayudó a Cheryl a bajar del coche y, sosteniéndola del brazo, la llevó lentamente hacia la entrada.
El ascensor no funciona desde hace una semana, dijo señalando la placa en la puerta. Tendré que cargarla. Por suerte es solo el segundo piso. La levantó en brazos, con cuidado pero seguro, como si no fuera la primera vez. Cheryl sintió vergüenza. Ser tan indefensa, depender de la buena voluntad de alguien a quien una vez echó de su casa. Pero no tenía otra opción. En el pequeño pero limpio apartamento de Dad olía a café y algunas hierbas. Muebles sencillos, estanterías con libros, fotos de naturaleza en las paredes. Ningún retrato familiar, ninguna señal de que alguien más viviera allí. Dad sentó a Cheryl en un sillón junto a la ventana, le puso una almohada en la espalda. Así estará más cómoda, dijo y se fue a la cocina. Ahora prepárate y hablamos. Cheryl se sentó, abrazando su bolso, la única cosa que logró llevar consigo. Dentro tenía documentos, algo de dinero y una foto de su esposo. Todo lo que le quedaba de su vida anterior. Dad volvió con una bandeja con 2 tazas de té y un plato con galletas. He estado observando a su familia todos estos años, dijo sentándose frente a ella. Y cuando vi el pedido a su dirección en el día de su cumpleaños, decidí aceptarlo yo mismo. Llevo 5 años trabajando en ese servicio de taxis. Conozco al despachador, él me avisó. Bebió té, mirando pensativo por la ventana. Sabe, Cheryl, después de que Ben me echó, tardé mucho en recuperarme. Viví donde pude, trabajé como cargador, guardia. Claro que bebía. Pensé que mi vida había terminado. Cheryl escuchaba sin apartar la mirada de su rostro. Nunca se había preguntado qué fue de Dad después de aquel día fatídico. Ben prohibió siquiera mencionar el nombre de su hermano en la casa. Y ella, simplemente obedeció, como siempre. Luego conocí a un hombre, es militar como Ben. Me ayudó a levantarme, encontrar trabajo. Dejé de beber, empecé a estudiar. Incluso abrí un pequeño negocio, un taller de reparación de relojes. ¿Se imagina? Dave sonrió, negando con la cabeza. Pero hace 3 años tuve que cerrar el taller. La competencia, los impuestos, ya sabe cómo es. Me puse a trabajar de taxista. No es un trabajo duro y alcanza para vivir. Mostró a Cheryl recortes de periódicos de diferentes años que guardaba en una carpeta vieja, la boda de Anthony y Rachel, una nota sobre la condecoración de Ben, un obituario por su muerte. Después de la muerte de Ben me sentí más tranquilo, confesó Dad, pasando las hojas. El odio se fue. No sé por qué. Tal vez porque entendí que todos somos mortales y que las rencillas no valen la pena para cargarlas toda la vida. Dejó la carpeta y miró a Cheryl a los ojos. Ayer por casualidad escuché una conversación entre su nuera y un abogado sobre la herencia. Ella decía que pronto todo estaría arreglado y podrían disponer de su apartamento. Ahí comprendí lo que tramaban, dijo Dad. Con dificultad, Cheryl sacó del bolso un bolígrafo y un cuaderno que siempre llevaba tras haber perdido casi por completo el habla. Los dedos no obedecían, pero logró escribir unas palabras. Lo sabía. No sobre el hermano, sino sobre el hijo. Dad tomó un cuaderno y leyó la inscripción. ¿Y desde cuándo se dieron cuenta de que quieren deshacerse de ustedes? Cheryl volvió a tomar el bolígrafo. Cada letra le costaba esfuerzo, pero tenía que escribirlo. Cuando Rachel quemó mis álbumes de fotos. Dad frunció el ceño. ¿Quemó tus fotos? ¿Cuándo? Hace 2 meses. Dijo. Pero vi que fue a propósito. Dios, Dad negó con la cabeza.
¿Y todo ese tiempo viviste con ellos sabiendo lo que planeaban? Cheryl asintió. ¿Qué más podía hacer? ¿A dónde ir? ¿A quién denunciar? Sin dinero, sin fuerzas, sin voz, estaba completamente a merced de su hijo y su nuera. ¿Y tu apartamento? De repente preguntó Deb. El que habitabas antes del derrame cerebral. ¿Qué pasó con él? Anthony dijo que lo vendieron para pagar el tratamiento. ¿Estás segura? ¿Firmaste los papeles de la venta? Cheryl pensó. Recordaba haber firmado algunos documentos en el hospital cuando apenas empezaba a recuperarse del derrame cerebral. Anthony dijo que era el consentimiento para el tratamiento, para la operación. Confiaba en su hijo y firmó sin leer. No sé. Firmé algo en el hospital. Deb frunció el ceño aún más. Cheryl, me temo que te engañaron. Ayer, cuando escuché la conversación de Rachel, hablaba justamente de tu apartamento. De que después de tu muerte podrían venderlo. Cheryl sintió un nudo en la garganta. ¿De verdad todo este tiempo el apartamento seguía siendo suyo? ¿Anthony mintió sobre la venta? Y lo más importante, ¿fue por ese apartamento que decidieron deshacerse de ella? Volvió a tomar el bolígrafo. ¿Qué hago ahora? Deb se levantó, caminó por la habitación y luego tomó el teléfono con decisión. Ahora, Cheryl, haremos responsables a tus familiares. Tengo un conocido en la policía, un ex compañero de mi mentor. Y también un trabajador social que protege los derechos de los ancianos. Ellos nos ayudarán. Marcó el número, dando la espalda a la ventana. Hola, Isen. Soy Deb. ¿Recuerdas que te hablé de un posible delito? Sí. La tengo aquí. Todo como acordamos. Cheryl intentó levantarse del sillón en pánico, pero sus piernas no la obedecían y cayó al suelo. Dave la sostuvo rápidamente. No temas. He llamado a amigos que ayudarán. Isen es el policía del que te hablé. Vendrá con un colega y un trabajador social. Van a registrar el intento de secuestro y abandono en peligro. La ayudó a sentarse de nuevo en el sillón, la cubrió con una manta. Todo estará bien, Cheryl. No permitiré que te hagan daño. Ben no me lo perdonaría. Al mencionar a su esposo, a Cheryl se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Cómo habría reaccionado Ben al saber que su hijo intentó deshacerse de su madre de esa forma? ¿Qué habría dicho al ver que su hermano, a quien una vez echó de casa, ahora salva a su esposa? Dave, como leyendo sus pensamientos, dijo en voz baja. Sabes, Cheryl, hace tiempo quería decirte algo. Sobre el día en que me echaron de casa. Sobre las joyas desaparecidas de tu madre. Hizo una pausa, reuniendo fuerzas. No las tomé. Nunca fui ladrón. Pero Ben tenía sus razones para acusarme. Cheryl se quedó paralizada. ¿Qué quería decir? ¿Acaso Ben sabía que Deb era inocente? Hablaremos de eso después, dijo Deb mirando el reloj. Isen y los demás llegarán pronto. Por ahora, descansa un poco. Ha sido un día difícil. Le acomodó la almohada detrás de la espalda y le ofreció una taza de té. En sus movimientos se sentía el cuidado que tanto le había faltado en la casa de su hijo. Y mirando a este hombre ya mayor, a quien antes había considerado ladrón y traidor, por primera vez en mucho tiempo se sintió segura. Después de 20 minutos sonó el timbre. Dave, que había estado sentado junto a Cheryl contándole sobre su vida después de ser expulsado de la familia, se levantó y fue a abrir la puerta.
Ella escuchó voces bajas en el pasillo, el ruido de quitarse la ropa, una risa masculina suave. Pasen, ella está en la sala, le dijo Dave. 3 personas entraron en la habitación, 2 hombres con uniforme de policía y una mujer de mediana edad con un traje formal. Cheryl miraba con horror los uniformes policiales. ¿Acaso Dave había decidido vengarse? ¿Tal vez había llamado a la policía para acusarla de algo? Pero Dave, al notar su miedo, le puso la mano en el hombro tranquilizándola. No tengas miedo, Cheryl. Esta es Linda, trabajadora social, y estos son los oficiales de policía Eason y Marcus. Están aquí para registrar el intento de secuestro y el abandono en peligro. La mujer con traje, Linda, se acercó y se agachó junto al sillón donde estaba Cheryl. Hola, dijo suavemente, Ted nos contó lo que pasó. Estamos aquí para ayudarte. Uno de los policías, un hombre alto con las sienes canosas, sacó un cuaderno. Capitán Ethan Baker, se presentó. Necesitamos registrar tu declaración, Cheryl. Dave dijo que te cuesta hablar, así que nos preparamos, agregó mientras sacaba una grabadora y una tableta de su bolsillo. Puedes escribir en la pantalla con el dedo, y nosotros leeremos. O simplemente asiente a las preguntas, yo grabaré tus respuestas en la grabadora. ¿Qué te resulta más cómodo? Cheryl señaló la tableta. Linda la ayudó a acomodarse mejor y le puso el dispositivo sobre las piernas. Por favor, cuéntanos qué pasó hoy, pidió Eason. Lentamente, con dificultad, Cheryl fue escribiendo en la pantalla y describió los hechos del día, como su hijo y su nuera supuestamente la invitaron a una fiesta de cumpleaños, como la metieron bruscamente en un taxi y como Rachel le entregó dinero al conductor con la indicación de deshacerse de ella. Los policías escuchaban atentamente, haciendo preguntas aclaratorias de vez en cuando. El segundo policía, un hombre joven y atlético, examinaba las manos de Cheryl. «¿Tienes moretones?», observó. «¿Son de hoy?». Cheryl asintió. Los moretones eran por el agarre brusco de Anthony al meterla en el coche. El policía fotografió las marcas en sus manos y las anotó en el informe. Mientras tanto, Ted sacó un papel doblado de su bolsillo. Esta es la nota con la prometida 1000 extra que Rachel metió en el bolsillo de mi chaqueta, dijo, entregando el papel a Eason. No la toqué con las manos desnudas. Quizás quedaron sus huellas. Eason tomó cuidadosamente la nota con 2 dedos y la puso en una bolsa transparente. Es una buena prueba, asintió. ¿Hay algo más que pueda confirmar sus intenciones? Sí, Ted tomó su teléfono. Creo que deberíamos llamar a Rachel ahora mismo. Seguro querrá saber si cumplí con el trabajo. Los policías se miraron entre sí. Eason asintió. Buena idea. Grabaremos la llamada. Intenta que diga algo concreto sobre sus intenciones. Dave marcó el número y puso el altavoz. El teléfono sonó 3 veces antes de que Rachel respondiera. Sí. Su voz sonaba tensa. ¿Quién es? Soy el taxista, respondió Dave, cambiando un poco la voz. El que hoy recogió a tu pariente. Hubo una pausa. Luego Rachel habló en voz baja. ¿Todo hecho? Sí, respondió Dave brevemente. Como acordamos. ¿Y ella? Rachel dudó. ¿Seguro que no podrá volver? No te preocupes. El problema con la anciana está resuelto definitivamente. Bien, se escuchó alivio en la voz de Rachel. Entonces mañana, como acordamos, la cantidad restante. Anthony la entregará. Como digas, respondió Dave.
Hizo una pausa y agregó. ¿Y qué hago con sus cosas? En el bolso hay documentos, fotos. Tíralas todas, interrumpió Rachel bruscamente. O quémalas. No necesitamos rastros. Mañana reportaremos la desaparición, buscaremos para aparentar, y luego, ya sabes. Entiendo, Ted asintió, como si ella pudiera verlo, hasta mañana. Colgó y miró a los policías. ¿Suficiente? Más que suficiente, respondió Eason apagando la grabadora. Confirmación directa de la intención. Ahora tenemos base para detenerlos. Cheryl lloraba, cubriéndose el rostro con las manos. No podía creer que su hijo, su único hijo, pudiera hacerle algo así. Linda se acercó con cuidado y la abrazó por los hombros. Cheryl, entiendo lo difícil que es para usted, dijo en voz baja, pero ahora está a salvo. No permitiremos que le hagan daño. Dave le mostró a Cheryl unos documentos, varias hojas con sellos y fotografías. Probablemente se pregunte por qué vivo en un apartamento tan modesto si dije que tenía mi propio negocio, dijo con una ligera sonrisa. La verdad es que invertí la mayor parte del dinero en otro proyecto. Señaló los documentos. Soy propietario de una pequeña residencia para ancianos en las afueras de la ciudad. 20 plazas, buen personal, atención médica. Después de todo lo que he pasado, comprendí que mi misión es ayudar a los ancianos abandonados. Ben nunca me lo habría perdonado si no la hubiera ayudado a usted. Cheryl miraba las fotos del acogedor edificio de 2 pisos rodeado de jardín, las habitaciones luminosas con camas cómodas y los ancianos sonrientes en el comedor. ¿De verdad esta persona, a quien ella y Ben habían echado de casa alguna vez, había dedicado su vida a ayudar a personas como ella? Mientras esperamos saber qué pasa con su hijo y su nuera, puede quedarse en mi residencia, continuó Dave. Allí hay todo lo necesario para cuidarla, y yo estaré cerca. Volvieron a llamar a la puerta. Eason se miró con su colega. No esperamos a nadie más, dijo. Dave fue a abrir. Un joven vestido de negro con collar clerical entró en la habitación, llevando en las manos una pequeña caja y una bolsa. Perdón por la demora, dijo mirando a todos. El servicio se prolongó. Dave lo presentó. Este es el padre Eason, un viejo amigo mío. Vino a felicitarla por su cumpleaños, Cheryl. El sacerdote se acercó al sillón donde estaba la anciana y le entregó un pequeño icono con marco de plata. Feliz cumpleaños, dijo suavemente. El Señor no abandona a sus hijos ni en los momentos más difíciles. Que usted esté aquí hoy y no donde querían llevarla es la mejor prueba. Sacó de la caja un pequeño pastel con una vela. Sé que no hay mucho para celebrar, pero las tradiciones son tradiciones. Pida un deseo y apague la vela. Cheryl miraba el pequeño pastel, la vela solitaria, los rostros amables de las personas que la rodeaban, hacía poco eran extraños, ahora más cercanos que su propio hijo. Cerró los ojos, pidió su deseo en silencio y sopló débilmente la vela. La llama se movió, pero no se apagó. El padre Eason la ayudó, soplando disimuladamente. Mientras Cheryl apagaba la vela, Dave llevó a los policías a un lado y les mostró otra foto, vieja y amarillenta por el tiempo. En ella, una joven Cheryl en uniforme de enfermera atendía a un soldado herido. Salvó decenas de vidas durante la guerra, dijo Dave en voz baja. Fue condecorada, y ahora su propio hijo la ha echado como basura. Eason miró atentamente la foto y luego volvió su mirada hacia Cheryl. Mi abuelo también peleó, dijo.
Me contó cómo las enfermeras sacaban a los heridos del campo de batalla bajo el fuego enemigo. Verdaderas heroínas. Guardó su cuaderno en el bolsillo y asintió con decisión. Ahora iremos a casa de su hijo y su esposa. Creo que tendrán algo que contarnos. Mientras tanto, Linda ayudaba a Cheryl a comer el pastel en pequeños trozos, acercándole la cuchara con cuidado. El padre Isen se sentó cerca, contando en voz baja sobre su parroquia, los niños de la escuela dominical, las ancianas que cada domingo vienen al servicio a pesar de las enfermedades y dificultades. En mi iglesia hay una feligresa, decía sonriendo, tiene 92 años. Cada domingo viene caminando con un bastón desde 3 cuadras lejos. Dice que la oración le da fuerzas para seguir viviendo. Cheryl lo escuchaba, y por primera vez en mucho tiempo una leve sonrisa apareció en su rostro. En ese momento sonó el teléfono de Dave. En la pantalla apareció el nombre Anthony. Se hizo un silencio en la habitación. Dave miró a los policías, y Isen asintió. Contesta. Lo grabaremos. Dave activó el altavoz. Sí, habla Anthony. La voz sonaba tensa. Soy el esposo de la mujer que recogiste hoy. Recuerdo, respondió Dave secamente, quería saber. Anthony titubeó. Todo salió bien. ¿Qué podría haber salido mal? La voz de Dave adquirió un tono metálico, cumplí con el encargo, tal como acordamos. Y nuevamente una pausa. ¿Ella se quedó allí? Sí, contestó Dave brevemente, no tienen de qué preocuparse. Se hizo un silencio. Entonces Anthony habló en voz baja, casi en un susurro. Gracias. Mañana recibirán el resto del pago, tal como acordamos. No hay de qué. Dave miró a Cheryl, que escuchaba la conversación, congelada con una cuchara en la mano. Por cierto, ella quiso que les transmitiera algo antes de que la dejara. ¿Qué? La voz de Anthony sonó tensa. Dijo, dile a mi hijo que entendí todo hace 2 meses, cuando Rachel quemó mis álbumes de fotos. ¿Eso tiene algún sentido para ustedes? El silencio del otro lado fue tan largo que Dave pensó que la conexión se había cortado. Finalmente Anthony dijo con voz apagada. Sí, tiene sentido todo esto. No. Dave guardó silencio por un momento. También dijo que los perdona a ambos. El sonido que hizo Anthony fue como un sollozo contenido. Luego se cortó la llamada y colgó. Dave dejó el teléfono sobre la mesa y miró a los policías. ¿Es suficiente? Más que suficiente, asintió Isen apagando la grabadora, confirmación directa de la intención. Vamos hacia allá ahora mismo. Se volvió hacia Cheryl. Volveremos en unas horas. No se preocupe, todo saldrá bien. Linda se quedó con Cheryl, mientras el policía y Ted se dirigieron a la salida. En la puerta, Ted se detuvo, regresó a la silla donde estaba la mujer mayor. Vuelvo pronto, dijo, tocando suavemente su mano, descanse, Linda cuidará de usted. Cheryl asintió débilmente. Cuando la puerta se cerró tras ellos, ella miró a Linda y lentamente, con dificultad, escribió en la tableta. Es buena persona. Sí, concordó Linda mirando la puerta cerrarse, Ted es una persona de alma rara. ¿Sabe cuántos ancianos salvó de la soledad y la indefensión en su residencia? Y empezó desde cero, casi en la miseria. Cheryl volvió a tomar la tableta. Mi esposo y yo lo echamos de casa hace 20 años. Lo acusamos de robo. Linda alzó una ceja sorprendida. Ya veo.
Él nunca habló de eso, solo decía que tenía una relación complicada con su hermano. Él no es ladrón, escribió Cheryl, siempre lo sentí, pero temí enfrentarme a mi esposo. La vida a veces nos da una segunda oportunidad para corregir errores, dijo Linda en voz baja, quizás hoy sea esa segunda oportunidad para usted. Cheryl asintió. Por primera vez en muchos meses sintió que en su vida apareció una luz, un pequeño rayo de esperanza en la oscuridad de la desesperación y soledad. Y fue traído por alguien de quien menos esperaba ayuda. Anthony y Rachel caminaban nerviosos por el apartamento. Anthony miraba constantemente el reloj. Ya habían pasado 5 horas desde que el taxi con su madre desapareció tras la esquina. Se acercó a la ventana, corrió la cortina y miró la calle al anochecer, como esperando ver algo importante. Él debería haber llamado, murmuró Anthony, volviéndose hacia su esposa, decirle al taxista que todo está hecho. Rachel hizo un gesto despreocupado mientras seguía revisando algunos papeles sobre la mesa. Entonces todo salió como debía. ¿Para qué llamar la atención? Mañana reportamos la desaparición, lloramos un poco por las apariencias. Y asunto cerrado. Hablaba con calma, con pragmatismo, como si se tratara de devolver una mercancía defectuosa a la tienda, no del destino de una persona viva. Anthony se pasó la mano por la cara. Su palma temblaba visiblemente. ¿Y si no la llevó? ¿Si solo tomó el dinero y la dejó en algún lugar de la ciudad? ¿Y qué? Rachel se encogió de hombros. No puede hablar, apenas puede caminar. ¿Quién le va a creer? Diremos que tiene demencia, que se fue por su cuenta. ¿Y a dónde va a ir? Se congelará en algún banco y ya. Anthony miró a su esposa con una expresión nueva, una mezcla de miedo y repulsión. Cuando planearon esto, todo parecía tan distante y real. Pero ahora que estaba hecho, empezó a atormentarle la conciencia. Es mi madre, ella corrigió con dureza. Rachel fue tu madre. Ahora es un vegetal que consume todo nuestro dinero y tiempo. Piensa en el futuro, Anthony. En nuestro futuro. En las reparaciones, en el viaje a Europa, en el hijo que finalmente podremos permitirnos. Anthony quiso objetar algo, pero en ese momento sonó el timbre. Se quedaron inmóviles, mirándose. Rachel fue la primera en reaccionar. ¿Quién puede ser? ¿Estás esperando a alguien? Anthony negó con la cabeza y se dirigió lentamente hacia la puerta. El timbre sonó de nuevo, más insistente. Miró por la mirilla y dio un paso atrás, pálido. Policía. Susurró. 2 policías y una mujer estaban en la puerta. Rachel rápidamente recogió papeles de la mesa y los guardó en un cajón. Tranquilos, dijo con firmeza. No sabemos nada. Mamá salió a pasear y no regresó. Íbamos a llamar a la policía. Anthony asintió, respiró hondo y abrió la puerta. En el umbral estaban 2 policías y una trabajadora social con una carpeta de documentos. Detrás de ellos, el mismo taxista al que pagaron para deshacerse de Cheryl. El rostro de Rachel se torció de horror. Anthony palideció aún más. ¿Qué pasó? Dijo tratando de mantener la calma. ¿Dónde está mi madre? Los policías se miraron y el mayor, un capitán canoso, dio un paso adelante. ¿Anthony Turner? ¿Y Rachel Turner? Sí, somos nosotros, respondió Anthony tragando nerviosamente. ¿Algo le pasó a mi madre? ¿Podemos entrar? Preguntó el capitán en lugar de responder. Necesitamos hablar.
Anthony se hizo a un lado dejando pasar a los invitados no esperados. Rachel se aferró al respaldo de una silla y su rostro se volvió pálido como la muerte. «Es todo culpa de él», exclamó señalando al taxista. «Ese taxista inventó todo. Solo le pedimos que llevara a mi suegra a la casa de campo de unos conocidos». El taxista, un hombre con gorra, la miraba tranquilamente sin decir palabra. Había algo extraño en su mirada, no era de enojo ni juicio, sino de una comprensión cansada, como si desde hace tiempo supiera qué esperar de ella. En la habitación apareció una silla de ruedas con Cheryl. Ella miraba a su hijo sin parpadear. En sus ojos había un dolor tan profundo que Anthony retrocedió involuntariamente. ¿Cómo llegó aquí? ¿Por qué no está en el bosque? ¿Qué está pasando? Uno de los policías, el capitán, sacó documentos y leyó con tono oficial. Anthony Turner, Rachel Turner. Están acusados de intento de secuestro y abandono en peligro que ha puesto en riesgo la vida y la salud. Tenemos testigos, grabaciones de audio de sus conversaciones y pruebas escritas. Sacó una bolsa transparente con una nota que Rachel había entregado al taxista. ¿Reconocen esto? 1000 arriba. Si te deshaces de ella, llévala al bosque fuera de la ciudad. De todas formas, no podrá volver. Rachel palideció aún más, si eso era posible. «Es todo culpa de él», gritó señalando al taxista. «Él lo planeó todo. Nunca se lo pedimos». El policía encendió un grabador y la habitación se llenó con la voz de Rachel. «El problema con la vieja está resuelto para siempre. No se preocupen. Bien, entonces mañana, como acordamos, el resto del dinero». Luego, otra conversación con Anthony. Quería saber si todo salió bien. ¿Qué podría salir mal? Cumplí con el encargo como acordamos, y ella se quedó allí. Sí, no se preocupen. Anthony se dejó caer al suelo, se tapó la cara con las manos. Sus hombros temblaban, pero no estaba claro si por llanto o miedo. «Mamá, no quise. Fue todo culpa de Rachel. Tenía miedo de perderla». Rachel se giró bruscamente hacia él. «Eres un cobarde miserable, Anthony. Fue tu idea. Tú mismo dijiste que no podías soportar más esta carga». Cheryl se volvió, y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Ya no quería escuchar cómo las dos personas que más quería se echaban la culpa mutuamente por intentar matarla. Los policías les leyeron sus derechos y les pusieron a esposas. Rachel seguía gritando y culpando a todos. Anthony obedecía sin fuerzas, sin levantar la vista. Cuando lo sacaron, en el apartamento quedaron solo Cheryl, el taxista, que resultó llamarse Deb, y la trabajadora social Linda. ¿Y ahora qué?, preguntó Linda mirando a Cheryl. Deb se acerca a la ventana y observa cómo el coche de policía se aleja de la casa. Ahora, Cheryl puede regresar a su antiguo apartamento, ese que dejó alguna vez para mudarse con su hijo. Según los documentos, aún le pertenece. Linda asiente mientras hojea una carpeta con documentos. Sí, he verificado. El apartamento está a su nombre, Cheryl. Anthony y Rachel planeaban venderlo después de que usted se detuvo. Después de que ya no estuviera, ya habían encontrado comprador y recibido un depósito, por eso tenían tanta prisa. Cheryl niega lentamente con la cabeza. No puede creer que la codicia y la impaciencia hayan cambiado tanto a su hijo, convirtiéndolo en alguien dispuesto a deshacerse de su propia madre por dinero. Unos días después, Cheryl está sentada en una habitación luminosa en el hogar de Deb.
Una gran ventana da al jardín donde, a pesar de ser primavera temprana, ya florecen las primeras flores. En la mesa junto al sillón hay periódicos frescos, libros, un vaso de jugo y pastillas. Ded entra con una bandeja que lleva té y galletas. Se nota que ha mejorado en esos días. Su mirada ya no es sombría, sino tranquila. Su apartamento casi está listo, dice mientras coloca la bandeja sobre la mesa. La reparación terminará en una semana. Contraté a una buena cuidadora. Vivirá con usted. Cheryl toma con dificultad un cuaderno y un bolígrafo. Su mano izquierda responde mejor ya, resultado de los ejercicios diarios con el fisioterapeuta del hogar. Lentamente escribe. ¿Por qué ayudaste? Después de todo lo que hice. Ded mira largo rato por la ventana, como reuniendo sus pensamientos, luego saca de su bolsillo interno una billetera gastada y extrae una fotografía. Ben vino a verme un año antes de morir, dice en voz baja. Me encontró por conocidos en común. Me pidió perdón. Le entrega la foto a Cheryl. En ella, Ben y Ded, ambos visiblemente envejecidos, están sentados en una mesa de café. Ben luce demacrado, enfermo, pero sonríe. Dijo que ustedes no sabían la verdad. Él me echó diciendo que yo era un ladrón. Tenía miedo de que supieran de su infidelidad, que yo descubrí por casualidad. Cheryl se queda inmóvil mirando la foto de su esposo. Infidelidad. Ben. Su matrimonio siempre le había parecido perfecto, ejemplar. Vivieron juntos casi 40 años y nunca notó señal alguna. Fue un romance breve, continúa Ded mirando hacia otro lado. Con una enfermera del hospital donde estaba Ben. Él recapacitó rápido, terminó la relación, pero yo los vi juntos por casualidad y amenacé con contarlo. Entonces inventó la historia del robo para sacarme de la casa y protegerse a sí mismo. Se detiene, dando tiempo a Cheryl para asimilar lo que oyó. Ella permanece inmóvil mirando la foto. Tantos años han pasado, tanta agua ha corrido. ¿Importa ahora esa infidelidad pasada? Ben la amaba mucho, dice Ded en voz baja. Esa culpa le atormentó toda su vida. Y también cómo me trató a mí. Me pidió que le dijera, si alguna vez nos encontrábamos, que siempre la amó solo a usted. Cheryl llora, apretando con fuerza la mano de Ded, la única persona cercana que le queda. No puede hablar, pero sus ojos expresan todo, gratitud, perdón, esperanza. ¿Sabe? Ded limpia cuidadosamente las lágrimas de sus mejillas. Creo que nada sucede por casualidad. Que fui yo quien aceptó ese encargo, quien pudo salvarla. Quizá Ben nos cuida a ambos desde algún lugar. Cheryl sonríe débilmente y asiente. ¿Quién sabe? Tal vez realmente haya un sentido superior en todo esto que pasó, dice Ded, acomodando la manta sobre sus piernas. Tal vez esta terrible historia de traición de su hijo era necesaria para reconciliarla con el hermano de su esposo, para darles a ambos una segunda oportunidad. Y en cuanto a Anthony y Rachel, continúa, enfrentarán un juicio. Hay pruebas suficientes, así que el castigo es inevitable. Pero la decisión de perdonarlos o no será solo suya. Cheryl escribe lentamente en el cuaderno. ¿Qué les pasará? Rachel culpa completamente a Anthony, responde Ded. Dice que fue idea de él, que la obligó a participar. Anthony guarda silencio, no se defiende. Creo que realmente se arrepiente. Ella vuelve a tomar el bolígrafo y escribe. Quiero ver a mi hijo. Ded asiente. Arreglaré eso. Tiene derecho a una visita.
Pero no se apresure, piénselo bien. Necesita recuperar fuerzas, recuperarse. Ella niega con la cabeza y escribe con determinación. Mañana. Dave asiente comprensivamente. Pase lo que pase con Anthony, él sigue siendo su hijo. Y el corazón de una madre, aunque esté herido por una traición, no puede dejar de doler por su hijo. Está bien, mañana, acepta Dave. Pero por ahora, vamos a cenar. El cocinero preparó su sopa de pollo favorita. Él la ayuda a salir hacia el comedor, donde en pequeñas mesas ya están sentados otros residentes del hogar. Hombres y mujeres mayores, muchos en sillas de ruedas o con andadores, saludan amablemente a Cheryl. Algunos le hacen señas con la mano. Ded acerca su silla a una mesa junto a la ventana. Les presento a Cheryl, nuestra nueva invitada, la presenta a una pareja sentada en la mesa. Mucho gusto, sonríe una mujer canosa. Soy Olivia y este es mi esposo Rick. Llevamos 3 meses aquí, ¿sabe? Nos gusta mucho. Cheryl sonríe tímidamente en respuesta. Aún no se acostumbra a la idea de que este es su nuevo hogar, que aquí debe comenzar un nuevo capítulo de su vida. Pero al mirar los rostros tranquilos y amigables que la rodean, y a Ded, tan atento, siente por primera vez en mucho tiempo paz. Tal vez a los 80 años no sea tarde para empezar de nuevo. Tal vez todavía tiene una oportunidad para la felicidad, aunque sea tranquila, serena, pero verdadera. Mira por la ventana el jardín florecido, el cielo azul. Le parece que en algún lugar allá arriba, entre las nubes, Ben le sonríe, aprobando sus decisiones y pidiéndole perdón por la mentira antigua que les costó tantos años de separación y dolor a todos.